Juan capítulo 17, versículo 3, dice allí: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Bienvenidos en este día martes 25 de mayo. Y en este momento queremos agradecer a Dios, porque nos ha permitido un nuevo día abrir los ojos, nos regala vida nuevamente, pero con el deseo de parte de Él, como un Padre de amor, que podamos comenzarlo este día tomados de su mano, que podamos ir a su presencia y en esta ocasión que podamos también compartir palabra de nuestro Dios. Y de hecho comenzar cada día en su presencia, caminar con Él constantemente y proponernos cada día vivir conforme a su voluntad, conforme a sus principios, equivale a vivir una nueva vida, una vida a la cual Él le da sentido, la presencia de Dios en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro entorno, en nuestras acciones. Es por ello que las palabras de Jesús son relevantes. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, pero también a Jesucristo, a quien tú has enviado, porque nosotros podremos conocer al Padre solo a través de Jesucristo. Ya lo dijo Él en el capítulo 14 del libro de Juan: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. En este capítulo 17 también de Juan dice: Padre, yo te he dado a conocer. Por eso la importancia de conocer y de tener una revelación clara de nuestro Señor Jesucristo. Mi pregunta en este momento es: ¿cuánto conoces a Jesús? Mi pregunta es: ¿cómo conoces a Jesús? Quizás puedas saber de Jesús, pero otra cosa es conocer a Jesús. Es por ello que conocer y creer a Jesús es vida eterna. Y pensando en Pablo, nuestro personaje bíblico de la semana, seguramente Pablo sabía de Jesús, había escuchado acerca de Él. Estaba en conocimiento de este movimiento de cristianos que había sido levantado por este rabino galileo llamado Jesús. Pero él no conocía por experiencia personal a Jesús. No creía claramente que Jesús fuera el Mesías enviado de Dios. Y hoy en día también hay miles y millones, inclusive cristianos, que saben de Jesús, porque han leído libros, porque han escuchado en la historia, porque su familia les ha hablado, porque fueron a alguna institución cristiana, ya sea educativa o religiosa, a tal punto que hoy en día pueden o podemos estar yendo a diferentes iglesias, pero sin conocer realmente a Jesús. Y qué fatalidad sería tener ciertas prácticas espirituales, pero no tener una experiencia personal con nuestro Maestro Celestial. Allí en el libro de Gálatas, capítulo 1, verso 11 en adelante, Pablo dice: más, os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Pablo tenía un concepto del Evangelio antes de su encuentro con Jesús un tanto diferente, un tanto distorsionado, porque el mismo Pablo lo dice en el libro de Romanos, que a los judíos en el Antiguo Testamento se les reveló el Evangelio, las buenas nuevas, dice Pablo, pero dice que no les aprovechó por no ir acompañada esa revelación de fe. Ellos tenían profecías que hablaban del Mesías, a través del santuario tenían símbolos, el Evangelio en símbolos, acerca del ministerio del Mesías, pero no aplicaron la fe suficiente para entenderlo. Lo malinterpretaron a tal punto que llegaron a distorsionar el Evangelio de Dios. Y ahora Pablo le está diciendo a los Gálatas: hermanos, yo este Evangelio que les predico no es de un hombre, porque yo no lo recibí de un hombre, ni lo aprendí de ningún hombre, sino de Jesucristo mismo. Yo tuve la revelación de Jesucristo a mi vida. Ahora, en este momento nosotros tenemos que dejar en claro algo. Alguien podrá
decir o preguntar, pero ¿está mal que nosotros aprendamos a conocer a Dios a través de otras personas, de diferentes líderes espirituales? ¿O de recurrir a diferentes herramientas literarias, métodos de interpretación bíblica? Y claramente tenemos que decir que no está mal. Y de hecho Dios ha permitido dichas posibilidades de aprendizaje, que puedas tener un guía espiritual que te enseñe la palabra de Dios, que puedas recurrir a diferente literatura para ampliar tu conocimiento. Pero no obstante, necesitas una revelación de Jesucristo. Tenemos y tienes que tener la experiencia de que realmente es Jesús por medio de su Espíritu Santo el que traiga convencimiento, sabiduría de su palabra, del Evangelio que Él ha permitido que llegue a tu vida. Versículos 13 y 14, Pablo le habla a los Gálatas y les menciona cuál era su conducta pasada en el judaísmo y según su punto de vista, según sus criterios del Evangelio, él perseguía justamente a aquellos que predicaban el verdadero Evangelio, el Evangelio de Cristo Jesús. Versículo 14 dice que en el judaísmo él aventajaba a muchos de sus contemporáneos y era muy celoso de las tradiciones de sus padres. Pero aquí viene el punto culminante de Pablo, la humildad, el reconocimiento que él tiene hacia el amor que Jesús, hacia el amor que Dios el Padre tuvo con él. Versículo 15 y 16 dice, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, el plan de Dios para Pablo ya estaba desde el vientre de su madre. Cuando fue concebido, Dios tenía un plan para la vida de Pablo, aunque Dios sabía que gran parte de su vida iba a tener un concepto equivocado del Evangelio, aunque Dios sabía también incluso que iba a perseguir a su mismo pueblo, pero no obstante, Dios tenía un plan. Versículo 16, ¿cuál era el plan de Dios? El mismo Pablo lo dice, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. Es por eso que Pablo dice, queridos amigos y hermanos, yo no le estoy predicando un evangelio de ningún hombre porque no lo recibí. Este evangelio no lo recibí de un hombre, no lo aprendí de un hombre, lo aprendí de Jesucristo mismo. Le permití a Jesús que Él sea el que se revele a mi vida con su evangelio. Es por ello que mi querido amigo y amiga que estás escuchando en este momento, está bueno que tú busques a alguien que te ayude en el conocimiento de la palabra de Dios. Está bueno que tú leas libros que te permitan profundizar el conocimiento de las Escrituras. Pero insisto, vas a necesitar que sea Jesús por medio de su Espíritu el que te traiga seguridad de aquello que estás recibiendo, que lo que estás conociendo a través de alguien o a través de lo que tú leas o veas sea compatible con la palabra de Dios, porque tú tienes una responsabilidad que será predicar con tu vida y con tu voz el evangelio que Jesús traiga a tu corazón. Y esa fue la actitud del apóstol Pablo, porque él había entendido que de eso dependía la vida eterna, de conocer a Dios, pero también a Jesucristo, a quien él había enviado. Mis queridos amigos y hermanos, necesitamos conocer a Jesús por nosotros mismos. Necesitamos habitar cada día en su presencia y prepararnos conforme a su voluntad para el reino de los cielos. Que Dios te bendiga.